Feliz Día del Niño a todos. Todos tenemos un niño adentro, ¿no? Por ahí a mí me acuerdo de los juegos viejos de video que yo jugaba, esa de la maquinita con la ficha, que era fanático. Y por ahí existirán todavía estos juegos y los busco allí por internet y por ahí me pongo a jugar. Tenemos el niño adentro. El Nico se ríe porque sabe que es verdad. Muy bien, ya los niños están en su clase y estamos viendo la serie El fruto del Espíritu. Hemos visto amor, gozo, ya lo deben saber de memoria, paz, paciencia, benignidad, bondad y hoy veremos la fe. Y cuando me puse a estudiar sobre la fe, yo pensaba, bueno, voy a tomar como versículo clave Hebreos 11:1. Pero resulta que al estudiar y al leer otras versiones de la palabra, encontraba que no se traducía como fe, sino como fidelidad. Y es por eso que en esta noche vamos a hablar de la fidelidad. La fe es una virtud teológica. Y acá no está hablando de teología en este pasaje. Está hablando de ética. Por eso la fidelidad es una virtud ética. Y es lo que Dios quiere que seamos todos los días de nuestra vida. Todas estas virtudes que vimos hasta ahora, más esta de la fidelidad, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos cada día de nuestra vida. Pero, ¿saben una cosa? Solo lo puede producir una vida, un corazón que está lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de honestidad, hablamos de integridad, confiabilidad, de que uno llegue a ser esa persona en las cuales todos puedan confiar de él y depender de él. Hay una estadística que se hizo en Estados Unidos que el 40% de los trabajadores faltan a sus trabajos y faltan con excusas mentirosas. Inventan una excusa para faltar, el 40% de los trabajadores. El otro porcentaje dice que de las 8 horas de trabajo, trabajan 5. Y pasamos un tiempo de pandemia. Acá yo sé que hay muchos que trabajaban home office. ¿Cuántas horas trabajaban realmente? Qué pregunta esa, ¿no? Y la lista es larga, ¿no? Hoy las personas, hoy el mundo, está viviendo un tiempo de crisis. No política, no de guerra, sino de una crisis de moral, de ética. ¿Por qué? Porque nosotros en vez de ser fieles, somos personas que no cumplimos muchas veces lo que prometemos. Hay un versículo en 1 Corintios 4:2 que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y saben, la fidelidad de uno, no importa cuál sea tu situación económica, cuál sea tu inteligencia, cuál sea tu capacidad, todos podemos ser fieles y fieles al Señor. Cuando era adolescente, o mejor dicho, cuando era chico, cuando estaba por viajar al viaje de séptimo, que la mayoría hemos viajado, los de acá de Santa Fe íbamos a Córdoba. Y todo entusiasmado, vamos a ver allí el famoso Cucú, que fue fundado en el año 1950 y algo, por unos alemanes, y en esa época era uno de los relojes más grandes que había en el mundo.
Y el cucú es un pajarito que cada media hora, cada una hora sale, se asoma y emite su sonido allí y es fiel. Cada media hora, cada una hora, ese pajarito sale allí y emite su sonido. Todos lo conocen, ¿no es cierto? La mayoría. Y saben, Dios quiere que nosotros en nuestra vida seamos personas fieles. Que el Espíritu Santo en nuestra vida pueda producir esa fidelidad de que los demás puedan confiar en nosotros. Cuando damos la palabra, cuando nos comprometemos a algo. Y este mundo necesita de personas fieles, de personas que se comprometan. Y más si sos hijo de Dios, más necesita de cada uno de nosotros. Una de las virtudes que puede cambiar este mundo es la fidelidad. Ahora, el rey David, cuando estuvo en esta tierra, él dejó una marca de fidelidad. Allí en Hechos dice que él sirvió a su generación y dejó una marca para todos los israelitas, para todo el pueblo judío. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que en esta generación nosotros podamos vos puedas dejar una marca de fidelidad. ¿En qué áreas de nuestra vida? En primer lugar, en el área de la familia. ¿Saben? Lo contrario a fidelidad es infidelidad, ¿no? Y hoy vemos mucha infidelidad en las parejas. Hay un proverbio allí que dice, el proverbio 6:32 dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. El matrimonio, las parejas, necesita de fidelidad, orar unos por otros por la fidelidad. Hay hombres que parecen que están casados con el trabajo, que están casados con los pasatiempos, que están casados con los deportes. No tienen tiempo para su esposa y eso también es infidelidad. No física, sino una infidelidad moral. Hay padres que son infieles a sus hijos, que le prometieron cosas y no la cumplieron. Y hoy muchos de esos chicos son delincuentes, son hostiles con sus padres. Hay hijos que odian a sus padres. Y el mayor de los casos, ¿saben por qué es? Porque sus padres no fueron fieles. También hay hijos que no son fieles a sus padres. Le dice, papá, te prometo que este año no me voy a llevar ninguna materia. Y se llevan la mitad. Bueno, este año zafaron porque se llevaron materia y los hicieron pasar a todos. Pero es verdad, hay hijos que le prometen a los padres y no cumplen. ¿Saben? Si no somos fieles en nuestros hogares, no vamos a poder ser fieles en ningún otro lado. Fidelidad en la familia. Quizás esta noche vos le puedas preguntar a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, papá, ¿yo fui fiel en todo? Y a lo mejor te van a decir, no, fuiste infiel en esto. Bueno, es un buen tiempo para pedirse perdón. Otra área en la que debemos dejar una marca es en las finanzas, con el dinero. ¿Saben? Una de las mediciones de la espiritualidad de los cristianos es cómo maneja su dinero. Hay un versículo que dice allí en Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Saben? Muchos cristianos quieren
crecer espiritualmente. Dicen, yo quiero leer más la Biblia, yo quiero tener un ministerio, yo quiero comprometerme con el Señor, pero no pueden porque no son fieles en lo poco que el Señor le confió, que es su dinero. Y saben, si querés ver cosas grandes en tu vida, comenzá con lo poco, siendo fiel con el dinero. Damián habló la otra vez de las diezmos y las ofrendas, y hay un versículo que no sé si lo habrá leído, pero está en 1 Corintios 16:2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Y saben de lo que está hablando acá? No está hablando necesariamente del dinero, de cuánto tengo que poner o cuánto no tengo que poner, si tengo que poner mucho, si tengo que poner poco. Está hablando de la fidelidad. Dice, cada primer día de la semana, ustedes aparten algo. Y si querés ver cosas grandes en tu vida, comenzá siendo fiel en lo poco, con el dinero que el Señor te da por tu trabajo, por tus ingresos. Otra de las cosas en las áreas en las cuales Dios quiere marcar nuestra fidelidad, o tenemos que marcar nuestra fidelidad, es con respecto a las amistades, a los amigos. En Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hicieron una encuesta y preguntaban, o mejor dicho, hacían un sorteo y decían, bueno, a la mejor respuesta de lo que es un amigo va a tener un premio. Y algunos dijeron, amigo es aquel que multiplica las alegrías y divide las penas. Está buena esa frase, ¿no? Otro decía, amigo es aquel que espera en silencio. Y la ganadora de todas las frases fue esta que dice, amigo es aquel que llega cuando todos desaparecen. ¿Saben? Una de las cosas de las áreas donde nosotros podemos marcar la fidelidad es es con nuestros amigos. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esos buenos amigos que estamos cuando los otros no están. Alguien escribió una paráfrasis de 1 Corintios 13 que dice, la amistad es muy lenta para perder la paciencia, siempre busca la manera de ser constructivo, no es posesiva ni está ansiosa de impresionar a los otros. La amistad tiene buenas costumbres y no persigue ventajas egoístas sobre los demás. Por el contrario, se goza cuando la verdad permanece. La amistad permanece cuando todos los demás han fallado. ¿Sos un amigo así? Que no busca ventaja de los otros, que te gozás cuando a los otros le va mal, no mal, sino bien, que siempre prevaleces con la verdad. ¿Saben? Este mundo está buscando personas fieles en la amistad, que sean esos amigos fieles. Otra área en la que nosotros debemos marcar la fidelidad es en ser fieles a las reuniones. Ser fieles a las reuniones. En Hebreos, o a la asistencia a la iglesia, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregando, como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. ¿Saben? Cuando a un cuerpo le falta un miembro,
se siente incompleto. El otro día nos visitaba el tío de Pablito y que le falta tiene una prótesis, ¿no es cierto?, en una de las piernas. Y doña Ana se impresionó cuando allí lo vio, ¿no? ¿Es verdad, doña Ana? Cuando lo vio se impresionó. Y impresiona, ¿no? Y saben, cuando un miembro falta a la reunión, falta a la iglesia el domingo, a nosotros o a todos los que asisten, lo siente. Algunos podrán decir, bueno, no hay que ser tan creyente para ir todos los domingos a la iglesia, o mejor dicho, ir a la iglesia no es necesario, por ahí algunos van a decir, porque total yo soy creyente en mi casa. Y es una verdad a medias, porque si vos no asistís por voluntad propia o por un capricho tuyo, quiero decir que estás desobedeciendo a lo que dice la palabra, que dice no dejando de congregarnos. Es más, ponés en tela de juicio si sos creyente o no. Por eso es importante asistir a las iglesias, asistir a las reuniones. Otros van a decir, bueno, yo me quedo en mi casa, total, me miro un videíto, una prédica, o me leo algún libro. Total, soy cristiano. Está bien que lo hagas, es bueno leer libros, escuchar prédicas, pero te falta algo, porque dice allí Hebreos 10:25, dice, sino exhortaos los unos a los otros. Y saben, es importante ser fieles a las reuniones, porque no solamente vengo a recibir, sino también vengo a dar. Y no solamente lo material, sino también lo espiritual. Por eso dice, exhortándonos unos a otros, cuando ve que aquel día se acerca. Cuando vos venís, tenés algo para dar también. Cuando venimos a la iglesia, ¿sabe lo que está significando? Que Dios es importante para tu vida. ¿Sabe lo que significa también? Que tus líderes son importantes para vos. ¿Sabe lo que significa también? Que los demás hermanos son importantes para vos. Por eso tenemos que asistir cada domingo a la iglesia. El domingo es el día del Señor. Y por ahí no tomamos el domingo como el día nuestro. Y no, es el día del Señor. Por eso el Señor resucitó al tercer día y la iglesia se comenzó al tercer día, un día domingo, y por eso la iglesia se comenzó a reunir los días domingos, porque es el día del Señor. Había en los Guinness Records, hay un hombre, a lo mejor Nico lo conoce, conoce deporte, Pepe no está, ¿o sí? No. Hay un hombre que batió el Guinness Record en asistir a todos los mundiales. Desde 1982 asistió a todos los mundiales. Pero ¿saben? Cuando la familia le pedía salir de vacaciones o ir a algún lado, él siempre tenía una excusa para un no. Y hay veces mentía. ¿Cuál es tu excusa para con Dios para no venir un domingo a la reunión, a congregarte o a los grupos? Es importante congregarnos porque eso va a dejar una marca en tu familia, va a dejar una marca en los otros cristianos, una marca de fidelidad al Señor. En la otra área en las cuales debemos dejar una marca de fidelidad es en cuanto a la palabra de Dios. Estamos en estos tiempos difíciles donde, como decía, los cristianos están dejando de lado la palabra de Dios. Solo se alimentan con videos, prédicas, devocionales, que están buenos,
pero nada de eso reemplaza a la palabra de Dios. Es más, en los audios que recibimos de la dosis diaria podemos decir que el pastor aconseja que está bueno escuchar los audios, pero eso no reemplaza lo que la palabra de Dios puede darnos a nosotros, si la leemos, si la meditamos, si la estudiamos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben? La palabra de Dios es el único libro de estudio que no necesita actualizarse. ¿Vieron que cada tantos años los libros de estudio se van actualizando? La palabra de Dios no es necesario actualizarla porque es viva. Muchas veces usamos la palabra de Dios para juzgar a otros y no la usamos para que ella nos juzgue a nosotros. Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. William Booth, que es el fundador del Ejército de Salvación, decía, vamos a vivir un tiempo donde en las iglesias va a haber perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, religión sin el Espíritu Santo, cielo sin el infierno. Y otros estudiosos decían que estamos a una generación de que la iglesia totalmente sea llena de personas no regeneradas, no transformadas. ¿Por qué? Porque vamos dejando de lado la palabra de Dios. Por eso es importante que cada día puedas abrir tu Biblia y ser fiel a Dios. Vos podés leer un versículo, el mismo versículo todos los días, y cada día te va a hablar de algo distinto, porque la palabra de Dios tiene vida, es viva y eficaz. Por eso es importante que en esta generación nosotros dejemos esas marcas de fidelidad en la familia, con el dinero, con los amigos, con la asistencia a la iglesia, con la fidelidad a la palabra de Dios, y vamos a marcar la vida no solamente de los que están al lado nuestro, sino también de los que nos rodean. Pero también quería hablarles no solo de la marca de la fidelidad, sino qué es lo que nos tiene que motivar a ser fieles en nuestra vida. En primer lugar, ¿saben lo que es? Es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cuando Dios se le presentó allí a Moisés, y Moisés le dice, ¿pero qué le voy a decir a mis hermanos, los israelitas? ¿Quién me envía? Y el Señor le dice, diles que te envía yo soy. Que te envía yo soy. Y saben, Dios no es pasado, no es futuro, sino que Dios es presente, es hoy. La persona de Dios es hoy. También le podía decir allí, el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Isaac, ese soy yo y voy a estar contigo. Él es el yo soy y podemos confiar en la persona de Dios, porque Él es fiel. Él es fiel en su persona. Él es fiel a nuestras peticiones. ¿Saben? Nuestros hijos, según la cara que tengamos nosotros, se van a acercar a pedirnos algo o no. ¿Es verdad o no? O como hijo a padre. Pero ¿saben? A Dios podemos acudir en cualquier momento, porque Él va a escuchar nuestras oraciones. Él está pendiente de nuestras oraciones. Fíjense allí en el Salmo
141:1, la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios mío, escucha mi oración, atiende mis ruegos, tú eres fiel y justo en responderme, o respóndeme. ¿Saben? Él es fiel en escuchar cada una de nuestras oraciones en el tiempo de la prueba, en las peticiones. Pero también Él es fiel en las pruebas, en las dificultades. Tenemos a alguien que acudir. Va a haber momentos donde vamos a pasar una situación y ni el consejo de la persona, ni una prédica va a calmar nuestro sufrimiento. Quizás en estos momentos estáis pasando por uno, pero ¿saben a quién podemos acudir en ese momento? A Dios, porque Él es fiel en medio de las pruebas. Es más, Él tiene preparado para cada uno la prueba que le va a cada uno, y Él es fiel de estar en medio de esa prueba. En el Salmo 141, 119:75 dice: Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Saben? Dios ve el fin desde el principio y sabe cómo la aflicción de cada uno o cómo la aflicción encaja para nuestra madurez. Porque ese es el objetivo de la prueba, que seamos más maduros. Entonces, ¿qué motivación tenemos para ser fieles al Señor? Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. También tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Él vivió una vida fiel. Y eso nos motiva también a nosotros. Porque en su fidelidad nosotros fuimos rescatados. En su fidelidad o por su fidelidad nosotros fuimos rescatados del pecado, de la condenación del pecado, que es el infierno o la separación eterna del hombre con Dios. Y en Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él fue fiel en ser el sacrificio que Dios tenía preparado para que tu pecado y mi pecado sea perdonado y tengamos entrada al cielo, a la presencia de Dios. Él fue fiel en rescatarnos, en redimirnos. También por su fidelidad nosotros podemos tener refugio del mal. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Por su gracia no somos más malos de lo que somos. ¿Saben? Por la fidelidad del Señor, dice que Él nos afirmará y nos guardará del mal. Cada día somos propensos a las tentaciones. Pero ¿saben lo que hace el Señor? Es guardarnos del mal. No sé cómo Él nos guarda del mal. Fíjense cómo sería nuestra vida si el Señor no nos guardaría del mal. Estaríamos perdidos por allí en el pecado. Pero también la fidelidad del Señor nos restituye a la comunión. Dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día cometemos pecado. Cada día le estamos fallando al Señor. Pero tenemos la promesa de que si confesamos los pecados, el Señor los va a perdonar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Qué gran bendición que podemos acudir al Señor
en busca de ese perdón por medio de la confesión. ¿Qué otra motivación tenemos para ser fieles? Es que el Señor te llamó. Él te escogió entre millones para ser un servidor y un administrador de su gracia. Dice allí 1 Corintios, ¿no? 4:1, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. El Señor te llamó. Qué mayor alegría saber que estamos sirviendo a un Dios fiel. Estamos sirviendo a un Cristo que fue fiel y que nos rescató y que nos restaura la comunión cuando pecamos, que nos protege del mal. ¿Qué más bendición que esa? Por eso debemos serle fiel al Señor. Y el Señor te está llamando a que puedas vos vivir una vida fiel. Quizás desde que recibiste al Señor, estás viniendo y estás escuchando. Dios quiere que crezca en su conocimiento. Dios quiere que crezca en servirle. Pero es necesario ser fiel al Señor. ¿Y cuál es el método que Dios usa para que nosotros seamos fieles? En Lucas 16:10, volvemos a leer, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. ¿De qué forma nosotros podemos ser fieles? Siendo fiel en lo poco o siendo fiel en las cosas pequeñas. ¿Saben? Las cosas grandes están compuestas por cosas pequeñas. Por ejemplo, el cuerpo humano está compuesto por miembros, ¿no es cierto? Cada miembro está compuesto por células. Cada célula está compuesta por átomos. Las cosas pequeñas forman las cosas grandes. Y si vos querés ser grande en el reino de Dios, tenés que comenzar con lo pequeño. Comenzar con lo pequeño. ¿Y qué es lo pequeño? Comenzar con estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. El rey David fue un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. ¿Y saben cómo comenzó el rey David? Comenzó cuidando las ovejas de su padre. Y después siguió cuidando o dirigiendo el pueblo de Israel. Comenzó con algo pequeño y terminó con algo grande. Mató a un león y a un oso, y después mató a Goliat. Él comenzó con algo pequeño, siendo algo pequeño, y llegó a ser algo grande. ¿Saben? Dios quiere que vos comiences con las cosas pequeñas en tu vida, como la honestidad, lo que significaba ser fiel, ¿no? Padres, no mandemos los hijos a la reunión o a la iglesia. Vayamos junto con ellos. No le demos dinero para que lo pongan en la ofrenda. Enseñémosle que pongan de lo que nosotros le damos a ellos en la semana. Y saben, cuando sean grandes, cuando sean profesionales, no van a tener problema en dar de sus diezmos y sus ofrendas. Otra cosa importante es ser fiel en lo secreto. ¿Saben? Lo que somos en la oscuridad, lo somos en público.
No importa si los otros te ven o no te ven, vos tenés que ser fiel en las cosas secretas. Y lo importante es ser fiel hasta el final, hasta lo último de nuestros días. El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice. Por lo demás me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y no solo a mí, sino a los que aman, también los que aman su venida. Y decía más arriba, yo ya estoy para ser sacrificado, pero he sido fiel, he guardado la carrera. ¿Saben? Dios está buscando personas fieles, personas en las cuales el mundo pueda confiar, los amigos puedan confiar, pero esa fidelidad solo la produce el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos dejar esa marca de fidelidad en nuestra familia, en nuestra sociedad. Esa marca en la finanza, esa marca en la asistencia a la iglesia, esa marca en ser fiel a la palabra de Dios. Tenemos motivos para ser fieles. Y saben, somos fieles porque Dios es fiel con nosotros. Creo que ninguna de aquí puede decir, Dios me falló. Pero sí podemos decir que Dios siempre fue fiel. Y tenemos el ejemplo del Señor, que Él fue fiel y por su fidelidad nosotros fuimos rescatados. Por su fidelidad nosotros tenemos restauración cuando caemos. Cantábamos antes cuántas veces fuimos infieles y cuántas veces le fallamos al Señor, pero su gracia nos levanta. Y si le fallaste al Señor en esta semana, quiero decirte que su gracia está disponible porque Él quiere restituirnos a la comunión. Dios quiere que vos seas fiel y que puedas dejar esa marca en tu familia, en el barrio donde estás, en tu trabajo. Dios quiere personas fieles y nosotros podemos producir esa virtud. Si cada día estamos llenos del Espíritu Santo, y para ser llenos del Espíritu Santo hay que estar llenos de la palabra de Dios y obedecerla y serle fiel al Señor. Oramos. Señor, en esta noche tú estás buscando hombres y mujeres fieles, Señor. Dice así el proverbio, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hubo un solo hombre aquí en la tierra que fue fiel en todo y ese fue el Señor. Y nosotros podemos seguir su ejemplo de ser hombres y mujeres fieles. Fieles en nuestros trabajos, fieles en nuestros hogares, fieles en lo que nos hemos comprometido. Señor, ayúdanos a ser fieles para poder cambiar este mundo que está lleno de infidelidad, que está lleno de mentiras, Señor. Y te pido para que tú puedas levantar hombres y mujeres aquí que vayan desarrollando esa virtud que solo el Espíritu Santo puede dar y producir en nuestra vida, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Y oramos por aquellos que quizás en esta semana te han sido infieles porque han cometido pecados o porque hemos fallado en nuestra familia. Oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda darnos el valor de pedir perdón, de perdonarnos, de restaurar cosas, porque sabemos, Señor, que tú buscas personas sinceras, personas fieles en lo poco,
Señor, como dice allí Lucas, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho y será fiel en lo mucho. Por eso queremos ver hombres y mujeres, Señor, de esta iglesia, jóvenes, que puedan ir por lo mucho, pero que tú le des el valor, la capacidad, Señor, de comenzar a ser fieles en lo poco, Señor. Padre, bendice esta congregación, bendícenos en esta semana y que podamos vivir mostrando, Señor, reflejando esta virtud de ser hombres y mujeres fieles para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.